Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, hola. Vamos a iniciar un nuevo episodio de Los Cinco Elementos. Hoy estoy en Bogotá, en Colombia. Él es Pedro Aparicio, de Aplo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo vas? Muy bien por acá, todo muy bien en Bogotá. ¿Qué significa Aplo? Porque Aplo es con puntos, ¿no? AP.lo. ¿Qué significa? Mira, Aplo es inicialmente las siglas de mi apellido. Rápidamente necesitaba ponerle un nombre a una empresa que tenía que conformar en Cámara de Comercio. Entonces le puse APLO SAS, pero luego me metí un poco en el mundo de los acrónimos y me empezó a gustar la idea que era arquitectura, paisaje, lugares y objetos. Y más recientemente ya siento que es alineando planetas, linderos y órbitas. Entonces me gusta la idea de que va a ir cambiando y bueno, eso es. Bien. ¿Y qué te sedujo del paisaje para dedicarte a él? Pues yo trabajo en paisaje y arquitectura, en ambas. El paisaje siempre me ha parecido fascinante. Creo que pues las ciudades son ¿no? la transformación constante del paisaje. Cuando termino mi grado de arquitectura en la Universidad de los Andes, hice básicamente un proyecto urbano en el borde de un río sobre un antiguo jarillón construido para contener los desbordamientos de las aguas y sobre ese jarillón planteaba un parque. Desde ahí pues empecé a entender o a explorar o a cuestionarme sobre la transformación del paisaje hídrico de Bogotá, que mal llamado una sabana, eh, pero realmente pues es un ecosistema de agua en altura, es un drenaje de páramo. Bogotá tiene un sinnúmero de quebradas que van conduciendo hacia la cuenca del río Bogotá sobre un terreno levemente pendientado, entonces es un complejo de humedales. Gran parte digamos, ecosistema hídrico pues se ha ido transformando y en el siglo XX básicamente se canaliza casi que en su gran totalidad, dejando algunas manchas de esto. Eh, y con eso me fui a hacer una maestría en urbanismo, paisaje y ecología. Una maestría no en proyectos, sino en investigación, lo cual me pareció fascinante porque no tenía de alguna manera la obligación de estar en el taller haciendo proyectos, sino tal vez de mezclarme con otras disciplinas, plantearme preguntas más que respuestas. Y pues la formación, yo creo que en América Latina viene muy cargada del taller. Eh, entonces llegar a la Universidad de Harvard a hacer como estos 3 años de investigación fue muy refrescante y de ahí digamos que me permitió plantear pues, nuevas preguntas a la arquitectura. Bien. Bueno, estás en Bogotá, en Colombia. Colombia está Mm, en el trópico. ¿Crees sí. que la exuberancia de la naturaleza y, bueno, ¿no? Que tenés una naturaleza que está viviente, ¿no? Todo el tiempo, eso Mm. también ayudó a que te dediques al paisaje? Capaz, nosotros estando acá en La Pampa, donde tal vez la naturaleza es más distante, ¿no? Mm. ¿Sentís que hay algo de esa exuberancia colombiana que te sedujo para trabajar con el paisaje? Puede ser, ¿sabes? Yo creo que hay mucho tema ahí autobiográfico. Mi padre nos llevó a viajar mucho por Colombia, de infancia, inclusive en los 90 cuando todavía, bueno, aún está, pero el conflicto armado había generado, digamos que mucha reclusión de la población en las ciudades. Sí, se había estereotipado también el campo como un lugar de guerra, eh, y claramente pues la guerra no estaba por todos lados. Eh, Viajamos mucho y eso me generó también, pues, yo creo que muchas maneras también de sentir.
otros espacios. Yo creo que rápidamente empecé a entender que el oficio de la arquitectura no estaba limitado a la ciudad, eh, sino que a lo mejor fuera de ella también había muchas condiciones espaciales que podían ser fascinantes para explorar. Las condiciones en Colombia del trópico, pues se ha hablado mucho de esto, pero es una condición altitudinal. Tú puedes en un día, ¿no?, subir al páramo a 3.000, 3.500 metros. Eh, Puedes estar en nieves perpetuas. Cada vez se están reduciendo más los glaciares, pero podrías ir bajando, ¿no? Y ir cambiando de clima constantemente. Y en Bogotá, pues normalmente tú bajas, ¿no? Uno habla de bajar a tierra caliente, y eso lo haces en un par de horas. Yo creo que sí, ahí hay algo desde el contexto en el que estamos que sin duda han permitido como, yo creo que ampliar también la definición de paisaje, una definición que yo creo que en el contexto anglosajón está más determinado por el diseño de parques, de proyectos urbanos, ¿no? Eh, Mm. y en América Latina un poco yo creo que desde la introducción de la disciplina del urbanismo y demás, pues a la arquitectura se le delega un poco esa condición y en América Latina pues no la creímos con toda, ¿no? El ejercicio brasilero, Brasilia, ¿no? Río de Janeiro, la Torre del Flamengo, Burle Marx, ¿no? Eh, pero un poco empecé a sentir a mi regreso que el contexto rural colombiano hay muchísima, si se habla mucho de arquitectura vernacular en América Mm. Latina, podríamos hablar mucho de paisajismo vernacular también, porque si de alguna manera muy resumida y tal vez tonta, la arquitectura es como el diseño del espacio, pues el paisaje es como el diseño del tiempo, ¿no? De las Sí. sucesiones ecológicas, de las cosas que crecen, que cambian, eh, y, y por cosas de la vida, pues yo creo que terminé encontrándome con mucho arquitecto del paisaje empírico en el contexto colombiano y eso me permitió también empezar a entender que acá hay una fase del paisaje que yo creo que se desmarca un poco como de esas definiciones anglosajonas que han construido como un gran discurso alrededor del landscape urbanism, ¿no? Um, Ecological urbanism, todas esas terminologías, y acá podemos entrar como en un tema más de paisaje empírico. Bien. Y después tienes como otra rama que también te estás dedicando a la curaduría de arte, a las exposiciones de arte, ¿no? Tenés como otro... Y sí, digamos que Aplo podríamos decir que se divide en diversas corrientes, tal vez tres de las muchas, pero digamos una más localizada en la ciudad de Bogotá, temas de arquitectura inmobiliaria, comercial, residencial, ¿sabes? Oficio tradicional que permite dar un ingreso de recursos y de proyectos y de conocimiento desde esa línea. Y ahí, digamos que hay también un panorama de proyectos en restauración, patrimonio, vivienda de interés social, vivienda unifamiliar, vivienda multifamiliar, gestión de proyectos. Eh, Luego está otra línea que es más como arquitectura y paisaje en territorios de biodiversidad, que es parte de lo que yo he trabajado también desde la pedagogía, específicamente en el Pacífico Norte colombiano y en la Amazonía Norte, eh, lugares con muchísima diversidad, lugares de frontera. eh, y finalmente también hay una línea que me conmueve mucho, que es el trabajo con el arte contemporáneo, desde Mm. la fabricación de planos ejecutivos para que colegas artistas puedan hacer sus exposiciones en museos, en el ámbito local e internacional, eh, y más recientemente involucrarme más en la gestión de exposiciones y,
curaduría de arte también. ¿Y qué sentiste o qué te gustó de ese nuevo trabajo, de la curaduría, de trabajar con el arte? ¿Qué viste ahí? Yo creo que también es anecdótico, yo creo que también la vida a uno se le va como enredando, ¿no? En la cotidianidad con el oficio, es inevitable, pero durante mi tiempo que estuve viviendo en Sao Paulo, haciendo universidad en Escola da Cidade, coincidí con un grupo de artistas colombianos que estaban de intercambio maravillosos, Diego García, Mariana Murcia, Mónica, bueno, todo un grupo que luego cuando regresamos a Bogotá arman un colectivo que se llamaba La Agencia. Y Mm. yo pues nada, frecuentaba este espacio de arte que hacían mis colegas, mis amigos, mis amigas. Por esa época también una amiga abre un espacio de arte que se llama Espacio de On, del cual participamos varias veces ayudando a hacer cosas. Eh, y ya más recientemente me empecé a involucrar más con artistas como Nicolás París, Linda Pongutá, Sebastián Dávila, Mercedes Salazar, a hacerles las planimetrías para sus obras. A mí me parece que el arte, de alguna manera, si la arquitectura es un oficio lento, de paciencia, eh, el arte permite, visto desde la orilla de la arquitectura, como prototipar Mm. rápidamente, eh, hacer ejercicios que intervienen en el espacio, ¿no? Que cuestionan eh, las condiciones habituadas en las que creemos que funciona el mundo y nos permiten verlo desde otra orilla. Entonces yo creo que involucrarme de manera cercana en los procesos con el arte, eh, sí, genera colaboraciones y un poco pues me gusta esta idea de Aplo como alineando planetas, porque leyendo un poco sí, como esta idea de los astros en el infinito, el fenómeno de la alineación planetaria existe, ¿no? Hay unos momentos en que las fuerzas gravitacionales de una estrella atraen a otra o que un planeta se siente de la nada en compañía por la presencia de otra sí, vida planetaria. Eh, entonces, un poco lo que también he empezado a construir son relaciones con artistas en los que trabajamos en una pieza, luego en otra, luego yo les invito a acompañar algo que está haciendo Aplo y bueno, eso también digamos que circula yo creo que en una escena en Bogotá donde el arte contemporáneo se mueve mucho y hay muchas cosas pasando. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar, ahí ya arrancamos. Bueno, y en realidad, en la primera imagen ya están como estos tres mundos que acabas de hablar, Sí, ¿no? Ya están ahí. sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿qué es esta imagen primero? Es un pantallazo de la página web de Apple. Eh, la página la diseñamos junto con algunas de las personas que me acompañaron al inicio de la oficina, Daniel Blanco, Ángela Ángeles, Luis González. Y la idea de esta página es como un carrete de imágenes que se van sobreponiendo. Me gusta la idea de la sobreposición, me gusta la idea de la diversidad, específicamente cuando eh, creo que mucha de la corriente arquitectónica hoy te invita a especializarte, ¿no? Entonces, haces arquitectura, pero te especializas en qué? ¿Haces qué? Vivienda, haces comercio, haces institucional, haces concursos, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar, pues, que la arquitectura, pues, es amplia y parte más bien es de la especificidad de la conversación que uno tenga con una contraparte, con una alianza, con, con una amiga, con un cliente, en fin. Entonces esta imagen es, digamos que el resultado de ese algoritmo espontáneo que sobrepone imágenes y ahí encontramos de fondo un jardín inglés que hizo mi abuela
hace muchos años. Ella traía árboles, mi abuelo arquitecto, estudió en Roma, después de haber estudiado en la Universidad Nacional de Colombia, y mi abuela pues se trajo un pocotón de variedades de árboles envueltos en su ropa en la maleta y los sembró, y entonces son unos cipreses italianos al lado de unos sauces y unos, No. unas barbas de chivo ahí al lado, unos aruncos. Bueno, vamos a la obra propia. Casa Rosada, La Candelaria, con Camila Restrepo, Vigar, LTDA y Fraser, que sean tus colaboradores. Correcto, esto es un proyecto duró varios años. Eh, por ahora pues puse ya foticos como de la obra terminada en el Instagram, creo que hay como un carrete completo de la obra. Eh, es una casa esquinera en el barrio centro histórico de La Candelaria. Es una casa que data del siglo XVII, en primera planta, siglo XVIII y XIX le hacen una segunda planta, conforma un patio, y pues fue un proyecto muy interesante en el que nos metimos con el arquitecto Oscar Villamizar, la gerencia Rubén Raiz y la interiorista Camila Restrepo, a hacer todo un reforzamiento estructural, de poder sostener unas estructuras antiguas en bloques de tierra compactada, en adobe, con unas chaquetas en madera y unas estructuras metálicas y en hormigón, y Bien. generamos un proyecto de 12 apartamentos, que terminamos dotándolos también completamente, con cocina, con mobiliario, con lámparas, El un mobiliario es de ejercicio. ustedes también. Fue trabajo conjunto, la creación del Sí, mobiliario. sí, 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 el mobiliario también un ejercicio que llamamos un ejercicio de IKEA libre. IKEA acababa de entrar a Bogotá y pues claro, había como un auge, esto fue el año pasado, un auge sobre la posibilidad de dotar con IKEA, y acá hicimos un esfuerzo por trabajar directamente con colaboradores y equipos de talabarteros, tapiceras, eh, ornamentadores metálicos, carpinteros, para fabricar pues todos los objetos, y logramos hacerlo, digamos que dentro del margen presupuestal que nos había cotizado IKEA inicialmente, ¿no? Bien. Escapándonos un poco pues como de ese trabajo seriado. Pero al mismo tiempo, sí, trabajando como con industrias familiares, segunda, tercera generación de carpinteros en la ciudad de Bogotá. Eh, y pues nada, es un proyecto que trae consigo todas las cargas de intervenir el patrimonio histórico, las normativas que hay en relación al patrimonio histórico en la ciudad de Bogotá, los trámites de permisos que se deben hacer para garantizar la armonización de una estructura antisísmica con los códigos vigentes, pero al mismo tiempo manteniendo los aspectos tipológicos y ornamentales de este tipo de viviendas. Mm. Esto pues es un ir y venir con el Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad de Bogotá, y pues también de alguna forma planteando que se puede hacer recuperación de patrimonio con Sí, ahí se ven todas las interferencias, ¿no? De la arquitectura, de la estructura nueva, ¿no? Estas. ujú, exacto, Y exacto. la metálica, y también ahí veíamos la viga en la cocina, ¿no? Que veías el muro con la estructura de madera. El muro en adobe, eso, ahí puedes ver el encuentro de varias cosas. Ahí tienes una viga corona en hormigón. Luego viene este sistema súper interesante de enchaquetar los muros en adobe, Mm. haciéndoles unos cortes con pulidora, extrayendo material mineral, y se le colocan estas retículas en madera, generalmente zapán, cepillado, tabla burra, y eso, ves esos pernos, por el otro lado sucede exactamente lo mismo, Estos. y eso, y se arman estas chaquetas que te permiten darle la estabilidad bajo la norma, eh, sí, sismo resistente actual, lo cual es interesante porque
Acá el patrimonio te permite empezar a hacer este tipo de experimentos que no necesariamente están en los códigos. Muchas de esas maderas que utilizamos también para Es- las eso es reforzamiento. Luego tenemos las maderas del mobiliario, son maderas recuperadas de la obra, eh, de las Esta. estructuras. Todo eso es madera. Hay una cantidad de maderas que hoy en día ya no consigues. eh, y algunas maderas ya nuevas, esos son maderas nuevas, entamboradas en oquendo. Lo otro, pues tienes guayacán, tienes robles, maderas que hoy en día son prohibidas. Mm. Eh, Y una pregunta, porque viendo las imágenes, ves como colores muy definidos, ¿no? Como muy saturados, tipo el azul es azul, el verde verde, naranja naranja, ¿no? ¿Eso es adrede? ¿Fue buscado? ¿Por qué? Y además, ¿por qué el color siempre en pleno, ¿no? claro, Nunca aparece con una línea roja, ¿no? ¿Cómo fue toda esa decisión de esa gama cromática? claro, pues digamos que acá hicimos todo un ejercicio de ir como de menos a más. Para tomar este proyecto tiene una cantidad de decisiones increíble. Entonces, al principio, solamente en planos, antes de entrar a dotar, para poder tomar decisiones, esos muros, por ejemplo, que quedaron con el adobe pelado, eran blancos, todo iba a ser blanco, eran como todo, íbamos a homogenizar todo y quedaban como estos muros con texturas y con las capas, pero se homogenizaban blanco. Luego entendimos que eso era importante seleccionar y ser muy precisos. Entonces, digamos que el cascarón, la envolvente, termina siendo pues una combinación de colores muy neutrales, colores arenas, ¿no? Estructuras expuestas. eh, Definimos un color como para las estructuras metálicas internas, que es como ese color blanco almendra. Mm. Y finalmente ya dijimos, no, pues contrastemos un poco con el mobiliario, ¿no? Busquemos unas combinaciones de colores y ahí pues digamos que Camila entra como con toda su mirada, más desde el diseño interior, a especificar combinaciones de colores y bueno, antes las cocinas también se hicieron unas combinaciones donde la base o el zócalo llevaba un color un poco más oscuro y contrastaba con un color más alto en la parte de arriba. Entonces hicimos como ese azul con ese crema, hicimos el verde con el amarillo, hay unas cocinas rojas, como rosas, eh, y luego también convocamos a otras personas, digamos, esa lámpara que ves en cerámica, esa es una lámpara de Norma Rausch, que es una ceramista. En las excavaciones del proyecto sacamos suficiente arcilla para mandar a fabricar lámparas con la arcilla de las excavaciones. Esta. Eh, Esas, sí, Mirá vos. esas son piezas de una ceramista contemporánea colombiana. ¿Y no son Eh, muy pesadas para hacer lámparas o son livianas por la cáscara? no son livianas, pero sí, tienen un buen soporte en la parte de abajo. Eh, Bien. y finalmente también una oficina de lámparas que se llama Poniente hizo las lámparas que ves abajo, que son unas lámparas que se llaman las lámparas Pino, esas lamparitas, ajá, que es Mm. una matera, es una maceta plástica que compras en una tienda y les hace como estos conos forrados en textil. Entonces también digamos que entendimos que el ejercicio de dotar un proyecto también se vuelve la posibilidad como curatorial un poco, ¿no? De hablar con distintas personas que están en la fabricación de objetos, fábricas de segunda generación haciendo que hacen cocinas o que hacen tapizados o que hacen como las patas de esa poltrona, hacen torno en madera, eh, que hacen pintura, eh, que hacen ventanería. Bueno, creo que eso es también algo particular de la construcción, ¿no? Que es que uno Mm. también empiezas a relacionarte y alinearte con los oficios que son generalmente el conocimiento de estas personas que van haciendo una edición
en muchos casos en vivo y en directo de la obra construida. ¿Y estas carpinterías de madera son restauradas o son nuevas? No, esas carpinterías son nuevas, esas carpinterías de hecho son en PVC, Ah, con un foil de madera. La Candelaria es un lugar muy húmedo y muy frío, entonces para garantizar confort térmico y aislamiento acústico, optamos por esa solución en ventanería, eso es PVC reciclado, con unos foils de madera que se le aplican con calor. Y eso es lo que hace, digamos que toda la ventanería de piso uno y 2, perdón, piso 2 apartamentos, y piso uno todo lo que son comercios, que acá creo que no te puse fotos de la fachada, lamentablemente. Eh, Todo eso sí son las carpinterías recuperadas. bien. Y el interior Las, es blanco. el interior es blanco, exacto, el interior es blanco. ¿Sí? Bien. Empecé con este proyecto a trabajar en patrimonio. Ya estamos haciendo un segundo proyecto con el mismo grupo, algunas calles arriba. Eh, es la primera experiencia que tengo de meterme 100% en patrimonio. Oscar Villamizar, el arquitecto aliado con el que estuvimos trabajando, es un arquitecto que se especializa en patrimonio y su especialización, además de hacer todas las investigaciones históricas, todos los exámenes, las pruebas de tipo de material y fechado y todo eso, es también quien agiliza de alguna manera o conoce la tramitología en el Instituto de Patrimonio y Cultura. Bien. Y, Entonces, y cuando te ofrecieron trabajar en patrimonio, ¿no? Con lo que uno ya tiene las preimágenes, ¿no? O los preconceptos, ¿no? pero acá hay como todo un componente que es interesante porque en el momento en el que Sebastián, que trabaja de hecho con la memoria y se va a cuestionarse pues un poco sobre qué había en ese lugar, en esa galería antes de que existiera, se encuentra este plano y ese plano coincide con la casa vecina, no coincide con la casa que es. Mm, Eh, Porque esa galería se hizo también como en conjunto con un proyecto inmobiliario que tomó dos lotes colindantes. En el lote de atrás hicieron un edificio, en el lote de adelante hicieron la galería, manteniendo la fachada. Hoy es una fachada que está adherida a una estructura sismo resistente. Pero entonces lo que hace Sebastián es tomarse sí, la posibilidad de deslizar literalmente la planta del predio vecino y dejarla caer sobre sobre el predio de la galería, conservando, digamos que la traza con una nitidez inusual en el espacio, repartiendo la exposición con esta secuencia de espacios domésticos, ¿no? Un comedor, alcobas, en fin. Eh, y invertir un poco la lógica de la arquitectura como compuesta por elementos sólidos y acá empezando a trabajar escultóricamente desde el vacío. Los patios se vuelven estas grandes lámparas. Eh, Esta estas. exploración, sí, esos son los patios de la casa. Eh, Decían estos dos. Ajá, y pone uno más, ¿no? Entonces lo que empieza siendo un ejercicio sobre el vacío, se convierte, sobre la memoria, se convierte en un ejercicio sobre el olvido. Y, y creo que desde la arquitectura, cuando se trabaja en patrimonio, se trabaja muchas veces desde la reconstrucción de la memoria para poderle ser fiel de alguna manera a algo materialmente hecho, ¿no? Y acá la propuesta de Sebastián es que se va a trabajar es desde el olvido, ¿no? Eh, Porque habla mucho que entre la memoria y el olvido está el potencial de la ficción. Eh, con una conversación que tenemos, pues, sobre el tiempo, ¿no? Eh, Hablamos mucho de qué tanto se puede quitar para que algo aún exista, y ahí es donde se implanta, de alguna manera, este acto escultórico, que no busca de ninguna manera restaurar lo que fue, sino más bien abrir un vacío donde la memoria se complete es en el presente,
haciendo del espacio una reconstrucción compartida, donde claramente pesa más lo que falta que lo que permanece. Sí. Y eso pues le permite a las personas hacer sus propias deducciones o sus propias activaciones de esto. Tuvimos una conversación hace una semana en la galería, porque esta exposición cerró el sábado pasado, con Eduardo Masuera, quien fue director del Instituto de Patrimonio y Cultura hasta hace poco. Eh, Llegamos a unas conclusiones divertidas, o sea, la conversación terminó en la ficción de crear un nuevo decreto que incluyera una condición distinta para intervenir bienes patrimoniales. Y es que los bienes patrimoniales en Bogotá ni siquiera los puedes pintar sin permiso. Eh, de hecho, me pasó hace poco en otro bien de interés cultural al que me llegó la Secretaría de Cultura y me dijeron, hey, pero ¿con qué permiso está usted pintando esta casa? Yo les dije, no, pues la estoy pintando para conservar la fachada. Me dijeron, ¿pero tiene permisos? No, tiene que tramitar un permiso. Hay un primer eslabón de permiso para intervenir en el patrimonio que se llama primeros auxilios, que básicamente te permite erigir estructuras temporales en guadua, por ejemplo, techos en zinc, para detener el proceso de deterioro en un bien de interés cultural, en un edificio patrimonial. Mm. Un poco empezamos a hablar sobre cómo esta exposición, de alguna manera, esta propuesta escultórica reconstruía un acto patrimonial y te permitía, de alguna manera, habitar el patrimonio desde otra mirada. Eh, Mm. y llegamos a esta conclusión de que tal vez se debía crear esta nueva condición de primeros auxilios emocionales o primeros auxilios simbólicos, donde los bienes de interés cultural pudieran ser intervenidos con escultura. Y yo creo que hay muchas edificaciones que seguramente prefieren ser intervenidas con arte antes de ser intervenidas con arquitectura. Eh, Porque ¿Y, acá y pues, acá, pues, y acá por dale. qué tenemos el edificio este? Ah, porque la galería está enfrente de las torres del parque y estaba cayendo una luz bonita y pues Bien. estas son como unas, eso es básicamente un pantallazo del carrete de mis fotos, no hay nada, no hay una foto seleccionada, ¿sabes? Simplemente como, Bien. Y después también es muy interesante el mobiliario que fue como generando. claro, claro, Sebastián pues además de trabajar con los materiales con los que comúnmente se trabaja la arquitectura, pues sabes, el cemento, la varilla, el hierro, que consigues en cualquier ferretería de barrio sin ningún inconveniente. Eh, Su proceso escultórico también está relacionado con la fugacidad de los objetos, ¿no? Y esos objetos que seguramente en anticuarios o en lugares de demolición llegan y están prácticamente en una condición de volverse basura o de, de descomponerse, ¿cierto? Claro, Eh, pues en este caso él encontró el espaldar nada más de la silla. Claro, le encuentra esa familia de sillas, que son 8 sillas, y prácticamente están por desvanecer y les hace estas incrustaciones en concreto que les permite sostenerse, ¿no? Rigidizarla. Les permite, exacto, y pues digamos que, pues tú sabes que la escultura ha sido un vehículo mnemotécnico, ¿no? Es como que la escultura siempre ha sido un índice físico de un tiempo que se desea conservar o transmitir. Las ciudades están llenas de esculturas públicas, ¿cierto? Eh, entonces, pues acá, digamos, estas son esculturas que se construyen no a partir de lo que se recuerda, sino a partir de lo que se olvida, a partir de lo que está a punto de desvanecer. Eh, y acá, pues claramente está la ficción como forma de conocimiento, ¿no? Y ahí es donde se sitúa tal vez esta investigación, ¿no? No como una Mm. verificación histórica, sino más bien como un ejercicio material de la ausencia. Eh, y pues Igual qué realmente bueno lo que que son haces, esos cubos lumínicos de patios, ¿no? sí, claro. Más Ese, allá del juego de los patios interiores, ¿no? Como mm, también a la obra o al espacio interior le genera como otro carácter, ¿no? A esas esculturas. absoluto. Sí, total. Y es un poco, son unas grandes.
Yo lo llamé como las lámparas más grandes que he hecho, de alguna manera, ¿no? Pero que técnicamente se resuelven es con unos reflectores adentro. Sí, Esos son telas quirúrgicas antifluidos que no permiten ver la fuente de la luz y adentro es un reflector que también consigues en una ferretería con filtros de cine que te permiten jugar con la calidez del color. claro, y que Eh, sea pareja la luz. que sea pareja, que sea uniforme y que juegue a eso, ¿no? Es un fondo. Eh, pero también es el lleno, ¿no? Es casi que incomodan de alguna manera porque creo que es bonito pensar como la diferencia entre arquitectura efímera y, ¿no? Arte en sitio, arquitectura, escultura contemporánea, sobre todo. Es una Bien. escultura habitable, recorrible, eh, donde no tiene que haber función, ¿no? Y creo que intervenir el espacio sin la necesidad de función es muy poderoso. ¿Qué estamos viendo? Esas son unas maquetas. Este es un proyecto que se llama Payao, que llevo haciendo varios años en diálogo con el grupo de pesca artesanal Los Tiburones de Coquí. Y recientemente iniciamos una colaboración con la artista y joyera Mercedes Salazar y la Fundación Squalus de Biología Marina. Eso que ves ahí son unas maquetas hechas con varilla, con alambre, perdón, con alambre en el taller de Mercedes. Son formas geométricas, cubos, esferas, elipses, conos, eh, sencillas de fabricar con el medio alámbrico, por decirlo así. Y son las maquetas para unos objetos que luego vamos a hundir en el mar. Ahí está la pirámide, eh, un intento sí, de elipse, la combinación entre cubos. Eh, Y después esto lo escalan y lo llevan al mar. claro, entonces este proceso es muy interesante porque es un proceso de maqueteo, no en una oficina de arquitectura, sino en una oficina de joyería, en un taller de joyería. Eh, donde las herramientas son otras. O sea, ahí hay microsoldadura de punto, Eso es. dobleces de alambre, exacto. Eso es soldadura MIG de micropunto. Y Mercedes trabaja mucho haciendo estructuras de alambre que luego lleva a Nuciacurí, donde ella trabaja con una asociación de tejedoras del Caribe para hacer distintos elementos. Entonces acá un poco fue empezar a pensar el proyecto una posible arquitectura submarina como una joya, ¿no? Desde el diseño más de la joya. Y, y pues es increíble, ¿no? Porque volvemos un poco al vacío. La maqueta arquitectónica muchas veces es desde la masa, ¿no? Es parte desde, no sé, o desde el barro, desde el cartón, ¿no? Es como Mm. a componer volumen. Y acá, pues, de alguna manera también por la provocación que nos estábamos planteando de sumergir elementos en el océano, Sí, es pues como que acá estás desarrollando el perímetro. desarrollando el perímetro, exacto, y descomponiendo el volumen en elementos que luego podíamos de alguna manera mandar a cortar en sitio y transportar en agua y soldar en un lugar donde hay limitante energético. eh, y bueno, casualmente, pues ahí estaban algunas de las joyas que hace Mercedes, que es bañar en oro elementos del Esto. mar, esponjas. Ajá. Entonces empiezan a entrar como esos elementos como premoniciones a lo que nos imaginamos que podría llegar a pasar, ¿no? Sí, los habitantes. Esto es puramente un ejercicio de arquitectura para peces. Eh, es una investigación que llevo trabajando hace un tiempo en,
acompañando a este grupo de amigos, de pescadores artesanales de Coquí, a quienes conocí por estar haciendo un proyecto de un restaurante comunitario en esa playa. Y ellos me contaron que en algún momento llegó una, un biólogo a contarles de una técnica que había en el Pacífico Occidental, en Filipinas, eh, que se llama payao, y es que se crean unas estructuras con material vegetal o con material mineral y se colocan en el mar para generar agregación de especies marinas, casas temporales para peces, que luego se volvían lugares de pesca sin la necesidad de motor, ¿no? Algo ahí como entre arquitectura del paisaje y soberanía alimentaria. Y, Mirá vos. y eso, cuando ellos me cuentan esta historia, yo les digo, no, pues si hacemos un dibujo en sección de esto que ustedes están haciendo, porque las primeras versiones las hicimos hundiendo árboles de manglar, y si hacemos un dibujo en corte de esto, que no está ahí, eso también está en la página web, eh, pues esto podríamos llamarlo arquitectura del paisaje, simplemente al ponerlo un poco en la limitante cartesiana, cartográfica, representativa de este tipo de proyectos o de este tipo de procesos, ¿no? Eh, y después de hundir dos árboles y de confirmar pues las agregaciones de peces que eso genera, eh, los pescadores nos ponen en diálogo con la Fundación de Biología Marina, quien dicen, ahí hagamos el ejercicio con hierro, hundiendo varillas de hierro. El Pacífico Norte colombiano es un océano bajito en hierro y introducir hierro puede generar rápidamente atracción a las algas y las algas es el comienzo de fijación para ecosistemas más complejos como los coralinos. Entonces, por solicitud de la organización de pescadores, pues se plantea este experimento de hundir estas estructuras en el mar sin la necesidad de marcarlos con una boya, sino con un GPS para dejarlos ser, que no se genere pesca y poder monitorear y evaluar la propagación y la sucesión de un ecosistema marino dentro de eso que estás viendo ahí exactamente, ¿no? Es una configuración de niveles, de cerramientos donde van a habitar los peces, porque los peces se dividen también altitudinalmente en el océano por tamaños y por tallas, y hay unos más pequeños que caben en unas cavidades y unos más grandes que caben en otras, y es lo que empieza a configurar ese ecosistema. Esta es una maqueta de ese Entonces, multifamiliar de peces. armaron estas estructuras, después las escalaron, las hicieron en hierro y las hundieron al mar. Correcto, de ahí hicimos, con Y, esas maquetas hicimos el despiece, pudimos comunicarnos con la ferretería de Nuquí, darles el despiece de varillas y calibres que necesitábamos para armar las estructuras, cortarlas en el pueblo, porque el pueblo tiene energía constante, el pueblo de Nuquí, y de ahí embarcarlas y llevarlas 30 minutos al sur, al pueblo de Coquí, que está estrenando energía solar, eh, y y, soldarlas en sitio para luego sí, hundirlas en el mar. y funcionó, crecieron las algas y vinieron las nuevas especies, las especies. Ya hay algas, ya hay algas, Así que ya ya hay está como, algas. ya están en funcionamiento el proceso. Sí, ya están operando, ya están operando. Mirá vos. Mm, Y todo esto lo fuiste como trabajando e investigando a la par, o era algo que ya sabías de antemano. pues digamos que los primeros payados que yo acompañé a hacer, en el que mi rol fue únicamente el de hacer dibujos y registro audiovisual, hicimos un cortometraje que estuvo expuesto en la Bienal de Rotterdam, hicimos unos dibujos que estuvieron expuestos
en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en México y que ganó un premio por una categoría que abrieron en ese momento Toro Lab, que se llamaba Acciones al Margen, ganó el premio de Acciones. Ya lo Eh, bien. entonces, de alguna manera, pues para mí eso le planteaba a la disciplina de la arquitectura expandir un poco la envolvente y decir, hey, en nuestros ecosistemas podemos hacer arquitectura que no sea necesariamente para humanos, podemos entrar en diálogo con otras especies y, y, y- y trabajar en diálogo con estos arquitectos paisajistas empíricos que para mí en un lugar donde no hay escuelas de arquitectura del paisaje, como Colombia, los maestros y maestras del paisaje están en los territorios. Eh, y ahí es Muy donde bueno. podemos. Entonces, luego el hundimiento de dos Ah, árboles, están. claro, ahí esos fueron los dibujos que estuvieron, ahí puedes ver un poquito esas secciones, esos son los dibujos que estuvieron exhibidos en la Bienal de Rotterdam y que la condición con la Bienal de Rotterdam fue que nosotros no hacíamos obra retrospectiva, hacíamos obra eh, pues futura, son procesos, no son proyectos, son procesos vivos y que sí, con mucho gusto estábamos emocionados de exhibir con ellos el proyecto, pero si nos financiaban hundir un árbol y que estos dibujos se imprimieran en tela impermeable para volver a Coquí y poder ser parte del museo comunitario del pueblo. Ahí está. Eh, ahí están las estructuras, ahí puedes ver un cilindro y ahí empezamos a explorar. Ahí está Brian, que hace parte, y Dayan, que hace parte del grupo de pesca artesanal, Nene, eh, tremendo carpintero. Y, y pues también muchas de las reflexiones que se han hecho en Coquí es que nuestra formación en la escuela arquitectónica llega hasta el bisturí, pero debería llegar al machete y al serrucho y ¿no? Como más machete, menos mouse. Eh, y Bueno, acá, pues, acá lo que encontramos, pues, es una cantidad de conocimiento manual para hacer nudos, para hacer amarres, para arrastrar cosas desde botes. Y en un taller que estuvimos, ahí está Benedicto, eh, que hicimos con los pescadores, tallando unos bajorrelieves, ¿no? Hicimos un taller de dibujo y el grupo de pescadores era como, no, se sentían así como, no, esto es como un juego de niños, pero en el momento en el que les dimos eh, para unas gubias para hacer bajorrelieves, pues ya era una talla, se volvió un ejercicio de talla, hicimos unos claro. sellos y desde ahí llegó un poco la reflexión para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Esos ejercicios tienen ese preámbulo que fueron esos talleres. Eh, entonces el material vegetal pues un poco llega, ahí está Mercedes con su máscara que estuvo soldando, pues eso ya es soldando en sitio. Eh, las estructuras pues ya probándolas un poco, cómo se ponen, cómo se posan sobre el suelo, porque pues esto se baja con buzos y se ancla a un fondo marino que tiene una capa de unos 40 centímetros de materia orgánica lodosa. Esto es una zona, el Pacífico Norte colombiano es una zona intermareal en el que cada 8 horas la marea baja y sube, permitiéndote explorar también materialmente con la playa. Ahí hicimos también como los llamábamos las galletas, pero pues estuvimos fundiendo unas piezas de cemento con estopa de coco y concha, que son elementos que fuimos insertando dentro de estas Estos. unos cocos viejos, esos cocos estaban frescos, esos yo creo que no los acabábamos de tomar. Ahí hay una papaya y un tempo también. Em, Pacífico No, colombiano es un lugar de mucha abundancia, mucha biodiversidad, migración anual de sardinas, ballenas, tiburón ballena, ballenas yubarta. Y esto lo hicimos justo antes de la migración de la sardina. La migración de la sardina arrastra una cantidad de especies atrás de ella y es importante hacer estos hundimientos antes de que llegue la sardina, porque la sardina es quien llega a hospedarse un poco en estos lugares
y, y deja una cantidad de especies marinas instaladas en esos lugares, ¿no? Mirá vos. Como que la persiguen las sardinas, otras especies. Claro, claro, van persiguiendo las sardinas, ¿Qué, esa para migración es alimentarse de monumental. ella? ¿Para atacarla Claro, o sí, eso es alimento, eso es puro alimento de otros? alimento. Alimento de otros, eso es la migración de las sardinas, fascinante. Mirá vos. Claro, entonces pues ahí ya ves, ya la pirámide, por ejemplo, tiene unas patas que le hicimos y entonces esperamos a que subiera la marea para ver cómo se comportaba la pirámide con el agua, a ver si sí lograba quedar ahí anclada y la dejamos ahí pasando la noche para, para ver si seguían ahí y pues al día siguiente ahí estaban otra vez. Entonces ya con eso podíamos verificar que teníamos buenos pesos en las patas y podíamos proceder a anclar. Ahí tenemos, ahí ves, ahí hay malla electrosoldada, Mm. eh, varillas de distintos calibres. Claro, y esta malla te sirve también para que la alga vaya Eh, armándose. sí, se va armando y si ves esa plataforma que va ahí en el centro, es donde le pusimos galletas, estas piezas prefabricadas de cemento, eh, y en esas piezas prefabricadas de cemento, pues es donde también se pueden, es como ampliar la cantidad de superficies, la cantidad de geometrías, que no solamente crean sí, un elemento a donde se adhieren las algas, pero la relación de vacío entre elementos es muy importante, eso es lo que estábamos explorando en esas maquetas, ¿no? Las geometrías que configura el vacío entre esas distintas piezas, ¿no? Bien. ¿Y lo vas a Y repetir en otras zonas o es un solo caso? este es un piloto que estamos haciendo, eh, y si, pues, la idea, como te digo, los primeros pallados, los pallados que se hacen con árbol de mangle, es un árbol de mangle que está al fin de su ciclo de vida y se arrastra a 1 kilómetro y se hunde en el mar. Eso es un proceso realmente maravilloso. Eh, Además, porque el grupo de pescadores son custodios y guardianes del manglar. Ellos hacen reforestación activa de 7 especies de mangle que hay en estos ecosistemas intermareales. O sea, acá hay mangle rojo, blanco, negro, nato. Eh, Creo que en el mundo hay 9 especies de mangle, acá hay 7. Eh, y ya este ejercicio lo llamamos un payado fantasma porque no queda marcada una boya en superficie, las boyas se usan únicamente para hacer hundimientos y marcar con GPS, y guianza de buzos en el agua, eh, pero luego se eliminan las evidencias en superficie. El otro queda con una boya marcándolo al cual puedes ir a pescar sin la necesidad de motor y es lo que nos gusta también provocar la disciplina de la arquitectura y llamarlo espacio público marino. Mm. Eh, es una plaza pública, ¿no? Pero porque es un espacio de encuentro, es un espacio social, es un espacio de conversación. Eh, Aquí están los elementos prefabricados que hicimos en playa, en el pico de la marea baja, que se llama, las mareas se mueven en ciclos de puja y quiebra. La puja es cuando la marea sube lo máximo y baja lo máximo. Entonces en una puja tú tienes casi que 4 horas de playa completamente desocupada y hicimos huecos y esos huecos con unas mezclas de cemento y estopa de coco y concha, pues se armaron un poco esas Esta. piedras artificiales. Ajá, que esas las llevamos en los botes y las ubicamos adentro. Mira, ahí van quedando las manos de los niños y gente que participó en, en la fabricación de esos prefabricados. Eso se embarca, se colocan los elementos en los botes, estamos hablando de marineros, capitanes, expertos de aguas movidas. Ahí está Elian y Dayan.
que también ya son segunda generación del grupo de pesca. Acá hay todo un tema de generación, de relevo generacional súper importante. O sea, la gente allá se mueve en ese mar muy bien. Entonces, Bien. sacar esto, pues también había un componente sobre el desplazamiento de las piezas y los hundimientos, porque cuando hacemos los hundimientos con árboles, pues es mucho más complejo y hay riesgos en el agua y otras cosas. Se consume mucho más combustible. Esto es como el payao prefabricado aligerado. Qué bueno, qué interesante. Entonces, como objeto escogí la lámpara Bianbé, una lámpara que hicimos el año pasado, no es 2025, 2024, en el antiguo edificio Telecom de Bogotá. Está fuera de servicio. Telecom era la empresa nacional de telecomunicaciones que luego en la neoliberalización de la economía es vendida a Telefónica, conglomerado español de comunicaciones transnacional. Básicamente son unas letras en gran formato de 1,20 m o un metro más o menos, 1 m por 70, en policarbonato, con difusor de luz y una fuente de luz conjunta. Esta lámpara se prendía todas las noches a las 5 de la tarde y se apagaba a las 6 de la mañana. Eh, este fue un proyecto en el que nos invitaron los artistas William Contreras y Linda Pongutá, actuando de curadores para una convocatoria que se llama Apex Art, que es una organización de arte contemporáneo neoyorquina que fondea una exposición en el mundo al año. Se ganaron esa convocatoria súper competitiva y deciden hacer esta exposición que se llama Null en el antiguo edificio Telecom. El edificio Telecom está en un límite urbano, digamos, hacia arriba está la carrera décima, primer eje, digamos, de la expansión financiera y modernista de la ciudad, con edificios pues, de planta libre como este. eh, y hacia abajo el barrio Santa Fe, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, de migrantes de Europa del Este, que luego el Bogotazo que te informaba, es un barrio que se convierte en un receptáculo también de migración, eh, de vida nocturna, de economías de la noche, trabajo sexual. eh, entonces, digamos que decidimos que el letrero, la lámpara de Bianbé anunciara un poco la reapertura del edificio Telecom mirando al barrio Santa Fe, y en asociación con Josefina Klinger, lideresa del Chocó afrocolombiana, y la organización Arcupa, que es una organización de arte juvenil que hay en el barrio Santa Fe, cuyos padres y madres trabajan en economías nocturnas, ya sea la venta de cerveza, café, tintos, prostitución, Mm. bouncers de discotecas. Trabajan desde el arte, hacen documentales. John, el profesor, vino y con el grupo de Arcupa estuvieron haciendo un documental sobre la inauguración de la exposición, y luego en diálogo con ellos hicieron un taller con la artista María Clara Figueroa sobre fabricación artesanal de tizas, para hacer tizas en casa, y el colectivo de Arcupa decidió pintar las paredes del piso donde estaba la lámpara con pizarra negra y dibujar su barrio desde Ah, una perspectiva aérea. Eh, esto. Eso. Entonces, era como una situación de mirar y de mirarse. Eh, Ustedes Bian- miraban y dibujaban. Miraban y dibujaban lo que quisieran de su barrio, la gasolinera, la estación de Transmilenio, de transporte, las antenas, la discoteca, su casa, la tienda. Eh, la palabra Bianbé es una palabra de la jerga afrochocuana que significa mira otra vez, ponle cuidado, como mira y siente, ¿no? Es como no te descuides, ponle cuidado a esto. Es una palabra que me enseñó Josefina Klinger, esta
maravillosa lideresa socioambiental de Nuquí, con quien hemos trabajado también en varias cosas. Eh, y nos invitan porque el Bienvé es la transformación del antiguo Telecom de Nuquí, de este pueblo en el Pacífico colombiano. Entonces, cuando Ah, nos invitan a hacer esta exposición en el antiguo Telecom de Bogotá, pues decidimos hacer esa gran lámpara y estos talleres con la Fundación Arcupa. Ahí ahí se está, ve. ahí se ve. Entonces, es ese edificio que pues empezó a prenderse y pues la lámpara sigue allá, la lámpara va para Nuquí, va para el Pacífico, para el Chocó. Eh, pero por ahora sigue ahí prendiéndose todas las noches. Y, y el edificio Telecom, después de esta exposición, eh, pues se convirtió en el liderazgo de muchos de los artistas que estuvieron exponiendo, y en especial de Linda, de William, de Ana María Montenegro, de María. Se volvió se volvió hoy en día residencias de artistas y es como uno de los puntos neurálgicos del arte contemporáneo en la ciudad. Bien. ¿Y ahora? La foto, ya para cerrar, pues esta es la foto de la antena del antiguo Telecom de Nuquí. Esto es un poco también como el antecesor de esa lámpara objeto, que Bien. es la estación terreno en Nuquí, decomisionada, fuera de servicio. Eso pues ya no funciona, ya no opera, y donde con Josefina pues estamos proponiendo la creación de un centro de interpretación ambiental desde tecnologías mixtas, utilizando pues las tecnologías ancestrales y las tecnologías contemporáneas para crear un espacio pedagógico extracurricular que supla un espacio para niños, niñas, jóvenes, eh, quehaceres después del colegio, pero sobre todo para fortalecer la línea de trabajo de generación de relevo y la herencia de las luchas territoriales que ha tenido el Pacífico Norte colombiano a la nueva generación de jóvenes por parte de líderes mayores y mayoras. Bien. Hemos visto al menos dos formatos de ejercicio, ¿no? Tal vez el ejercicio el primero, de la arquitectura, es como un trabajo, es colaborativo, pero es como en un punto como individual, ¿no? Porque es como para quien lo va a habitar, ¿no? Y en otros Ujú. casos, estos son como más colaborativos, ¿no? Estás trabajando más con una comunidad, al servicio de una comunidad, ¿no? ¿A dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde te sentís que tu trabajo tiene más valor? ¿Qué te gusta de lo colaborativo o de lo comunitario? ¿Cómo ves esa Mm. diferencia? Es una muy buena pregunta. Me, me, me gusta pensar que de alguna manera, pues, el oficio de la arquitectura, pues, trae consigo la, la capacidad de crear imaginarios, imágenes, eh, pero al mismo tiempo, pues, de resolver técnicamente muchas cosas. Y es evidente que uno como arquitecto individual no tiene la capacidad de resolver todo, y creo que la arquitectura en general siempre será colaborativa, siempre será determinada por un colectivo que acompaña la toma de decisiones, Mm, eh, desde las experiencias, ¿no? Y hoy en día, pues, yo creo que podemos, en nuestro contexto en Bogotá, por ejemplo, pues, podemos seguir construyendo con muchas técnicas tradicionales, porque este conocimiento se ha pasado de generación en generación. Eh, Me gusta, digamos que disfruto la resolución técnica de la arquitectura, de poder llegar a encontrar el balance material, laboral, eh, ¿no? Entre esfuerzos humanos y esfuerzos materiales y presupuestales para llegar a un consenso, porque al fin y al cabo la arquitectura no es más que una secuencia enorme de consensos. Eh, sí, y creo que esos consensos también es parte de lo que emociona de trabajar con comunidades. Eh, Sin embargo, sí
sí creo que el arquitecto y la arquitecta y la idea de la arquitectura sí provee una serie de herramientas que nos permite tomar decisiones eh, que muchas veces hay personas que requieren de esa información para poder acompañar esa toma de decisión. No creo mucho en eh, digamos, en las ideas generales de arquitectura participativa, donde una comunidad, porque aparte, pues la comunidad como individuo, como es, es una manera errónea tal vez de verlo, ¿no? Son las comunidades, son los públicos, es plural siempre, hay diversidad, hay... em, Creo que las comunidades que participan de los talleres tienen la posibilidad de descargar una cantidad de conocimiento, de información y de sueños y deseos que luego las personas que trabajan en arquitectura, de la mano de las personas que trabajan en construcción y las personas que conocen la ecología material de la construcción en territorio, ¿no? De dónde se consigue el material, cómo se mueve el material, cómo se corta, ya pueden llegar a unos consensos más técnicos. Me parece que tal vez se ha romantizado la idea de la arquitectura participativa, donde desde un taller se toma la decisión de la forma del edificio y todo eso. Me parece, yo he visto los ejercicios de arquitectura participativa más desde la escala uno a uno, donde se hacen simulacros de ocupación, un poco como lo que hicimos con la organización Arcupa en el antiguo edificio Telecom en Bogotá. Hemos hecho ejercicios similares de arquitectura participativa a escala uno a uno en el Telecom de Nuquí, con un campo de verano que hicimos con niños de baile que terminó en una obra de teatro y una proyección de película y unos bailes y un concierto. Esas son las cosas que podrían llegar a suceder en esa arquitectura que tendría que resolverse seguramente desde el conocimiento técnico que comparten maestros, ebanistas, mamposteras, y claro, todo en diálogo con el uso, ¿no? Uno puede también entender qué funciona bien y qué no funciona bien. Digamos, en otros proyectos que yo he hecho en el Pacífico recientemente para el Ministerio de Cultura, es un sistema constructivo para casas bioculturales replicable en el contexto del departamento, selva húmeda, ríos, eh, condiciones riberinas, marítimas, eh, donde es evidente pues que las manifestaciones culturales tienen sus dimensiones. Hay bailes, por ejemplo, como la ruca, que es un baile espiral en infinito, que ocupa un espacio muy distinto al que ocupa un ensayo de ballet, ¿no? Y eso tiene unas dimensiones y esas dimensiones uno puede incorporarlas dentro del diseño, ¿no? Pero ya la resolución constructiva de elementos estructurales, pues digamos que eso lo trabajamos participativamente con conocimiento tradicional constructivo en madera. Entonces, bueno, creo que dentro de este panorama entre la arquitectura tal vez más convencional en la ciudad, la arquitectura comunitaria, la veo dentro de tal vez un mismo panorama de medios y Bien. consensos. Bien. Bueno, por último, ya vamos terminando. ¿Y hoy en día en qué anda Aplo? ¿Qué estás haciendo hoy? Con Aplo estamos hoy haciendo un segundo proyecto patrimonial en la Candelaria, un pasaje residencial que se llama Michonic, Art Deco, también como en los años 30, súper interesante, es un edificio que inicia como con un republicano y remata en un deco. Ahí estamos haciendo 12 apartamentos, dos locales comerciales, estamos en obra en este momento, estamos iniciando la, fundiendo las placas de amarre de primer piso. En paralelo tenemos un par de obras en diálogo con un arquitecto y colega amigo, Luis Callejas, que tiene su oficina en Noruega, pero es de Bogotá también y Medellín. Estamos en un apartamento, juntando dos apartamentos en un edificio, básicamente volviéndolo un dúplex, haciendo una casa unifamiliar en Choachí,
Bien. que es en las montañas detrás de Bogotá. Una casa escalonada muy interesante, trabajando también con la topografía. Luego estamos en un proyecto de largo aliento, la transformación de una antigua cantera al norte de Bogotá para un proyecto de vivienda de interés social. Estamos ahí trabajando con ese proyecto. Eh, y en territorio estamos trabajando con un colegio en el Guainía, en la Amazonía Norte, donde ya hicimos un aula viva, un aula para plantas medicinales. Eh, Un aula para que crezcan plantas. sí, un aula donde las plantas son maestras y los estudiantes traen una plantita que les da su mamá o su tía o su papá o hermano y la traen y comparten esa planta medicinal para qué sirve y luego entre todos van cuidando esas plantas y ahora ya vamos a hacer una siguiente aula que se llama la Casa de la Yuca, donde vamos a trabajar con una variedad de yuca que se llama la yuca brava, es una variedad de yuca específica de la Amazonía colombiana, ¿Qué es la brasilera, yuca? venezolana. La yuca es un tubérculo, es una raíz, es es como un rizoma comestible que crece debajo de la tierra y pues nada, se come, es la base, es como parte de la base de la seguridad alimentaria amazónica, diría yo. Eh, la yuca brava, si tú no le extraes el veneno, el cianuro que trae, eh, te puedes morir envenenado. ¿Tiene Entonces, pues veneno acá hay, el sí, propio, natural? viene con veneno, entonces te toca meterla en agua, que se fermente, luego la rayas, luego eso lo llevas a una tecnología maravillosa que se llama el Ceucán, que es como un encuentro entre dos palos, un canasto tejido y una palanca que te permite exprimirle el veneno a esa yuca. Y luego esa yuca ya se puede volver harina y puedes hacer casabe, puedes hacer farina, puedes hacer muchas cosas. Y ese veneno que sacas, si lo fermentas, haces una salsa soya con umami y todo, que se llama catara, eh, que es como Pero la ahí ya salsa no soya de la funciona como... selva. No, tienes que fermentarla. Lejos. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos el día que vaya a Bogotá o si vos venís para acá alguna vez. Por favor, quedamos en contacto de acá. Estaremos felices de recibirte, Adriana. Muchísimas Dale, gracias. de nada. Así que bueno, chao, gracias, hasta la próxima. Que estés muy bien. Gracias. Igualmente, chao.